Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. Desde pequeños a muchos nos han enseñado que las pirámides egipcias fueron construidas por esclavos que movían esos enormes bloques de piedra, algunos de más de 60 toneladas, con cuerdas. Lo hemos visto en cientos de dibujos y en varias películas. Incluso diciéndonos esto, nos aseguraron que la pirámide de Giza, por mencionar una, se construyó de cabo a rabo en unos 20 o 30 años. Si fueran 20, como muchos aseguran, teniendo en cuenta que la pirámide cuenta con aproximadamente 3.200.000 bloques, y repito, algunos con más de 60 toneladas, aunque la mayoría están entre las 2 y las 3, que tampoco es poco, se tendría que haber colocado un bloque cada 5 minutos las 24 horas del día sin descansar ni un solo día de esos 20 años. Y esto sin contar el transporte de los bloques al lugar. Los de granito nos dicen que vienen de Asuán, a unos 870 kilómetros del Cairo. Se podría haber hecho, pues con muchísimas personas trabajando en la obra, vaya uno a saber. Pero la dificultad de la tarea no termina allí. Cada uno de estos bloques estuvo tan bien colocado en su momento, y muchos aún lo están, que es imposible colocar una hoja en cualquier punto de unión que el bloque tenga con los que lo rodean, con lo que no era solo colocar los bloques en su lugar, sino cortarlos a la perfección para que todos encajaran. Seguro que muchos habéis visto vídeos de cómo hoy en día crean bloques diciéndonos que así es como lo hacían en esos tiempos. La verdad es que en todos esos vídeos se ven marcas en los bloques, con lo que si lo hubieran hecho así, después tendrían que haberlos pulido y revisado uno por uno, que otra vez, con muchísima gente trabajando en la obra, vaya uno a saber. Bueno, otro tema es con qué herramientas. Según los expertos, con picos y cinceles de cobre y martillos de granito, dolerita y otras piedras duras. Si bien los bloques de caliza se hubieran podido cortar y pulir con esas herramientas rudimentarias y muchísima paciencia, con los bloques de granito esa tarea hubiera sido prácticamente imposible de realizar, especialmente cuando vemos el grado de pulido y la perfección geométrica de algunos llamados sarcófagos de granito que nos encontramos. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo? Pues bien, la verdad es que hay cientos de teorías. Muchas me parecen muy interesantes, pero hoy nos centraremos en la que los bloques que nos encontramos en las pirámides eran sintéticos, es decir, estaban hechos de un supercemento. Joseph Davidovich acuñó el término geopolímero en la década de los 80 para designar a polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida como geopolimerización. Él mismo ya propuso junto a otros científicos que las pirámides estaban hechas con geopolímeros en un libro publicado en 1988 llamado Las pirámides, un enigma resuelto. Dejo un vídeo en la descripción que les recomiendo ver a todos, en donde el mismo Joseph va explicando y van mostrando cómo se van haciendo los bloques. Veréis cómo quedan clavados a los de las pirámides. También les dejo un enlace a la fórmula con la que, según nos dicen en el vídeo, se hicieron los geopolímeros por si a alguien le apetece probarlo. Bien, si hubieran utilizado este sistema, sí podrían haber ido muy rápido al construirla, ya que no hubieran tenido que transportar bloques enteros gigantescos. Les hubiera bastado con ir cargando sacos y crear el bloque justo donde querían ponerlo. Además, no se tendría que cortar ni pulir nada, ya que al crearse el bloque en su lugar correspondiente ya quedaría con la forma adecuada. Pese a que la teoría me agrade mucho, también presenta sus problemas. Graham Hancock, uno de mis investigadores favoritos, nos dice que en muchos de los bloques de caliza hay fósiles, lo que según él indica que no fueron creados, aunque no veo por qué no le podían añadir caracolas y conchas a la mezcla. Lo que sí se hace más complicado, según él y varios otros investigadores más, es cómo crear los bloques de granito sintéticamente. Para hacerlos, primero tendrían que pulverizar el granito y después hacer una mezcla perfecta. Lo que aparte de ser una tarea que también llevaría bastante tiempo, crear la mezcla perfecta dicen que hubiera sido realmente complicado. En un foro donde varios expertos de distintas universidades se informan entre ellos sobre cómo crear polímeros con granito pulverizado, la mayoría dicen que la mezcla perfecta tiene 1 de aluminio por 2 de silicatos. Comentan que más allá de esos 2 de silicatos la mezcla no se endurece. En la naturaleza el ratio suele ser de 1 de aluminio por 4 de silicato y por eso ven más complicado que pudieran geopolimerizar el granito. Mencionar también que uno de los académicos del foro que más ha experimentado con geopolímeros de granito dice que el ratio también varía según los silicatos que contenga el granito y que lo mejor es hacer una mezcla concreta para cada tipo de granito.
Otra cosa es que se da por sentado que los bloques de granito vienen de Asuán, aunque la verdad es que muchas regiones de Egipto aún a día de hoy contienen grandes cantidades de arena granítica. Aunque igualmente hubiera sido una tarea dura y lenta pulverizarla, sería mucho más rápido que pulverizar las grandes piedras graníticas de Asuán. Entonces, sin tener que transportar enormes piedras de granito unos 870 kilómetros, siendo mucho más fácil además pulverizar la arena granítica que esos bloques, y sobre todo teniendo en cuenta que hubiera sido muchísimo más fácil encajar los bloques y crear los sarcófagos de este modo que cortándolos y puliéndolos con las herramientas rudimentarias que nos dicen que usaban, la idea de que el granito geopolimerizado fue empleado para construir las pirámides no me parece para nada descabellada. He intentado buscar la composición de los bloques de granito de las pirámides egipcias para ver el ratio aluminio-silicato y pese a encontrar en varios estudios que unos son de granito rosa y otros del típico, en ninguno veo ni rastro del ratio mencionado. Como siempre, si alguien lo encuentra, por favor que lo comente. Si fuera de 1-2 como nos dicen la mayoría de los expertos de hoy en día, que según ellos es el ideal, tampoco se demostraría nada, pero podríamos estar más cerca de algo o más seguros de descartarlo. Aunque tampoco del todo, ya que uno de los más expertos del foro decía que ese ratio no siempre tenía que ser de 1-2. Comentar que para mí particularmente lo que más descarta la teoría de que el granito fuera geopolimerizado son los cortes que nos encontramos en algunos llamados sarcófagos y algunas otras piezas. Aunque algunos investigadores independientes afirman que esos cortes se pudieron hacer con la mezcla aún no solidificada del todo, no veo por qué no los harían ya perfectos de entrada con moldes. Aunque también es verdad que algunos de esos sarcófagos ya aparecían como acabados y pulidos y después por algún motivo fueron cortados. En el caso de dejar la teoría de los geopolímeros de granito descartada del todo, también podríamos pensar que para las piedras de caliza utilizaron un proceso y para las graníticas otro. Dejando ya los grandes bloques y los llamados sarcófagos, si analizamos algunos de los jarrones más antiguos de Egipto, nos encontramos que están hechos de granito, y que la mayoría de expertos no quieren ni mencionarlos, no sea que les pregunten cómo los hicieron con las herramientas que supuestamente usaban. Si pensamos que al hacerlos aún no estaban sólidos, la explicación es muchísimo más sencilla. Con esto no digo que los hicieran así, puede que tuvieran maquinaria de la que hoy en día apenas tenemos rastros, puede que usaran vibraciones sonoras para hacerlos, teoría que trataré en otro vídeo, o puede que supieran todas estas técnicas y muchísimas más que hoy en día ni tan siquiera se nos han ocurrido. Bien, hayan o no hayan sido las pirámides hechas con geopolímeros, la verdad es que parece una opción razonable y ya desde los años 1990 se demostró que crear de este modo los bloques de caliza hubiera sido bastante sencillo. Con lo que fuera o no fuera utilizado este sistema en tiempos ancestros, si hoy en día alguien quiere hacerse su propia pirámide, ya sabe un sistema para hacerla mucho más sencillo que el mencionado por los expertos. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápagos.